Bueno, chicos, a ver el que quiera empezar a preguntar las dudas. Hoy vamos a hacer dudas. ¿No hay dudas? Empecemos repasando rubro por rubro. Hay dudas de Claro. caja y bancos, de conciliación bancaria, de arqueo de caja, de fondo fijo. Yo tenía una duda. Sí. Cuando tenés moneda extranjera y ya sea que pagás algo, la vendés, si hay que hacerlo en 2 asientos, otro de costo aparte, o hay que poner la diferencia de cambio. Porque al principio lo veníamos haciendo diferencia de cambio, positiva o negativa, y después lo último hacíamos en 2 asientos y abajo el costo. ¿Podés generar la diferencia de cambio en el mismo asiento de la venta? Ah, listo. Sí, sí, te queda igual. Eso no te va a variar. Lo importante, Felipe, que la salida de la moneda extranjera respetes el valor de entrada, porque si no Claro. te va a quedar un mayor con alguna diferencia en el debe o en el haber, y probablemente te quedes sin moneda extranjera y el mayor no te quede saldado. De la misma forma que veíamos en bienes de uso, registrar la venta y el costo, o registrar la diferencia en un solo asiento, es lo mismo moneda extranjera. El tema es que lo tengas bien registrado. Si haces todo en uno solo y registras diferencia de cambio, ten en cuenta eso, de llevar el inventario de la moneda extranjera. Claro, está bien. Gracias. Ayer me preguntó por Instagram, me parece que era Luna, el tema de conciliaciones. A ver, ¿qué es lo que no entienden bien de conciliaciones? Hola, Vero, buen día. Sí. Sí, había consultado yo. Ajá, sí. A mí con conciliación me pasa lo siguiente. Viste que en algunos enunciados directamente no te hace tildar, las diferencias ya te las da. Bueno, sí, yo en la puedo mayoría de los casos. Sí. Las clasifico en permanentes o transitorias. Las puedo registrar también, solo las permanentes, obvio, pero no me doy cuenta para sacar el saldo después. ¿Qué tengo que restar? Y si al extracto bancario o al libro mayor. Vos Lo que fijate. pasa que no te lo da, en esos casos, no te suele dar el extracto bancario. Entonces es un dato que te falta para poder armarlo. Ahora, si tenés el extracto bancario, a las diferencias transitorias se las vas a sumar o restar en el extracto bancario. Y las permanentes, cuando haces el asiento, automáticamente te queda registrado en el libro mayor de la empresa. Sí, Vero, perdón que te corté. No, yo a lo que iba es que si ella me dice que sí está pudiendo hacer la registración, ya en la misma registración te lleva a si tenés que restar o sumar. O sea, porque vos en ese caso lo que vas a tener que tomar es el saldo del mayor de bancos de la contabilidad y le sumás o le restás lo que estás registrando y ahí te va a dar el saldo al cierre. A lo mejor algunos casos no me acuerdo, ya les soy sincera, los casos que les había subido no me acuerdo, pero Sí, lo que la pasa mayoría... que Luna me parece que plantea, porque cuando analizamos los dos mayores, o sea, la conciliación y el mayor de la empresa, partimos del saldo al cierre y vamos trabajando las diferencias permanentes en el mayor de la empresa y transitorias en el extracto bancario. Entonces calculo que la pregunta de ella es debe con venir por ese lado. relación a ver los dos saldos iguales. Entonces, en esos casos en donde te da directamente las diferencias para que vos las clasifiques en permanente o en transitoria, no te está dando el saldo de cierre del extracto bancario y por lo tanto no podés ver
el saldo final conciliado. Creo que es eso, Luna, ¿no? Claro, por ejemplo, haciendo la suposición de que solamente me dé el resultado del mayor de nuestra contabilidad del Banco Nación, por ejemplo. Yo parto de ese saldo y no sé si sumo o resto, por ejemplo, los gastos y comisiones bancarias o las distintas Y, diferencias que haya en una situación permanente. Luna, o sea, vos fíjate, vos me estás planteando que partís del saldo del mayor de la contabilidad, ¿no? Sí, El saldo al cierre. Si vos sabés que tenés una comisión que te cobró el banco y vos no la habías registrado, y esa comisión es una diferencia permanente, vos sabés cómo registrar eso, es gasto de comisiones bancarias a banco. sí. Bueno, entonces, lo que vas a tener que hacer es a ese saldo, al cierre del banco mayor, restarle la comisión. Vos fíjate que ya lo estás haciendo en el asiento. No sé si me explico. Claro, A claro. ver, Lina, ¿me dejás compartir una pantalla? Ahí está, Vero. Bueno, a ver, ahí estuve buscando ya algo. Vamos, ¿se ve ahí? Sí. Bien. Yo ahora les voy a leer, y después se lo subo, porque si no les va a quedar ahí el enunciado medio en el aire. Les voy a decir cómo es el enunciado de este caso. Así lo podemos ir viendo, y es más o menos lo que vos me estás planteando. Acá lo que tenemos que hacer, obviamente, es registrar lo que se estime conveniente, indicar el saldo de la cuenta Banco Río luego de realizadas las registraciones, y que el saldo, según el libro mayor, asciende a 17.300 pesos. El libro mayor del banco. Entonces, fíjense que lo único que hacemos es empezar el mayor con los 17.300 pesos, que es lo que vos me estabas planteando, Luna, en donde lo único que se te da es el saldo del libro mayor contable, ¿sí? Es esto. Después habla que de la conciliación efectuada surgieron diferencias. La primera diferencia es un depósito no acreditado por el banco de un cheque de 3.700 pesos, que era un cheque que nos entregó un cliente por cancelar una deuda y que después el mismo fue rechazado. O sea, ese cheque, nosotros pensemos para atrás. El cliente vino, nos pagó, agarramos ese cheque, lo llevamos al banco y lo depositamos. Entonces, en ese momento, nosotros en la contabilidad, ¿qué hicimos? Banco a caja. En ese momento, cuando recibimos el cheque y lo mandamos al banco. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Luego de esa operación, el banco nos rechaza el cheque. Entonces, nos devuelve, o sea que ese cheque nunca entró al banco, o si bien entró, el banco nos hizo el crédito y nos hizo el débito, nos devuelve el cheque, y nosotros tenemos que hacer una operación, porque ya lo habíamos registrado como que lo habíamos mandado al banco. Entonces ahí estamos frente a una diferencia permanente. ¿Qué es lo que vamos a registrar? Como dice acá, deudores varios a banco, porque nosotros anterior a esto habíamos hecho banco a caja. Entonces ahora tenemos que dar de baja ese débito por un crédito en banco, y vamos a hacer el derecho de cobro contra la persona que nos había entregado el cheque. Ahí ya tenemos la primera diferencia permanente, que, fíjate, se refleja en el crédito del mayor. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. El segundo punto dice, cheque emitido por la empresa, mira, justo la empresa Luna, al proveedor Flores, con fecha 15 de diciembre, no presentado al cobro. O sea, nosotros emitimos un cheque, se lo dimos a un proveedor, en ese momento, ¿qué hicimos? Proveedores a banco. Listo. Pero esta persona tiene 30 días para cobrarlo. O sea, eso no es una diferencia que nosotros tengamos que hacer algo. Ahí estamos frente a una transitoria, porque la persona tiene 30 días y la conciliación la estamos al 31 de diciembre. Pero Este cheque se hizo el 15, sí. ahí te dice en qué fecha le entregaste el cheque.
en el enunciado. Sí. Por eso, ahora después le subo el enunciado. Dice, cheque emitido por la empresa al proveedor Flores con fecha 15 de diciembre, no presentado al cobro aún. O sea, se entregó el 15 de diciembre. Si estamos haciéndolo al 31, tiene hasta el 15 de enero, no hay problema, transitoria. Entonces, fíjense que no hay nada. Después tenemos débitos por gastos bancarios, 200 pesos, no contabilizados por la empresa. ¿Ustedes qué sugieren eso? ¿Es permanente o transitorio? Permanente. Permanente. ¿Por qué? Porque el banco te cobró algo, te sacó plata de tu cuenta, entonces obviamente nosotros lo tenemos que registrar. Pues fíjate que lo estamos registrando acá, gastos y comisiones bancarias a banco. Cosa que también se refleja en el crédito del mayor. Luego tenemos que la empresa registró un depósito en efectivo de fecha 28 de diciembre por 720 y en el banco figura por 750. Estas cosas suelen pasar, que yo registro una cosa, me equivoco, y en el banco después obviamente está la realidad. Entonces yo había, cuando dice, registró un depósito en efectivo por 720. Cuando yo mando la plata al banco, dice banco a caja por 720. En realidad al banco llegó 750. ¿Qué es lo que está mal? ¿Lo del banco o lo mío? Lo mío. Registré de menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un asiento de ajuste. Es una diferencia permanente. Y es lo que hago acá, banco a caja. Después tenemos otra diferencia, que ahora ni se las leo porque total es transitoria y no viene al caso, no se registra. Pero para que vos, o sea, lo que vos estabas planteando, Luna, es esta situación en la que en la conciliación nosotros te damos el saldo del libro banco contable y te damos las situaciones que se generaron después que se conciliaron los dos extractos. Y ahí tenés que registrar. Y de las registraciones, o sea, si vos me decís que sí considerás y te das cuenta cuáles son transitorias y permanentes, bueno, lo que tenés que hacer es registrar las permanentes, las mayorizás y llegas al saldo. Eso es simple. A no ser que te demos los dos saldos iniciales y lo quieras hacer en comparación, en donde arrancás con los dos saldos al cierre y sumás o restás y ahí llegás a la igualdad. Pero normalmente se da este tipo de casos. Perfecto. Y si fuese en el caso de que nos dan los dos, yo acá en este caso hago el mayor y voy haciendo los ajustes, y resto o sumo, dependiendo de cada diferencia. Exacto. Pero vos fíjate que si te damos los dos, a ver, ahí está, si te damos los, ponele que te demos el saldo también del banco, del extracto. Por ejemplo, ese cheque que esa persona todavía no se presentó a cobrar, esa diferencia transitoria que leí, cuando se presente, ¿qué va a pasar con el saldo del banco tuyo? Va a disminuir del extracto del banco. ¿No? Sí, pero él, digamos, ¿lo tenemos que restar? No. Claro. En el saldo del banco, a ese cheque que vos emitiste y todavía no se presentó a cobrar, lo vas a tener que restar, porque el día que se presente, ese saldo disminuye. ¿Y cómo lo registro eso que todavía no lo fue a No, cobrar? eso no lo vas a registrar, porque es transitoria. No, claro. No, sí, yo entendí. O sea, lo vas a restar del saldo, pero no lo vas a registrar. Sí. Bueno, a ver. Yo ya entendí. Bueno, listo, Luna, cualquier cosa nos pregunta de vuelta. Bien, a ver, sí. ¿Qué? ¿Otras cosas? ¿En el chat ya está? Sí. Bien. Yo ahora después le subo fotos del enunciado de con la solución. Vero. Sí. O sea que en esos casos en donde se nos da solamente el saldo del libro del banco, es como que las diferencias transitorias no tiene como... No las tenés en cuenta. Participación, digamos. No. Solamente me fijo en las permanentes, las registro y el saldo que me da el cierre del banco. Exacto. Es que justamente lo que tenés que tener en cuenta son, o sea, cuando vos lo único que tenés es el saldo de la contabilidad, lo que tenés que tener en cuenta son las permanentes, porque son las que te van a modificar el saldo. Las transitorias no. Y las transitorias van a,
o sea, te las vamos a poner justamente para que sepas que existen, pero el día que hagan algo lo van a hacer y no te va a pasar nada con los saldos. Y una pregunta, y cuando te Sí, da tipo Felipe. los dos saldos, las transitorias se las tenés que sumar Cuando también cuando te da los dos saldos, es lo que preguntaba Luna recién, por ejemplo, que empecemos con un ejercicio que tome, no sé, un saldo de 50.000 y el otro 52.000, ¿no? Los dos saldos al cierre. Ahí sí vamos a tener en cuenta las transitorias para llegar a los dos saldos iguales. ¿Por Claro. qué? Porque en el caso del cheque que yo di al proveedor y todavía no se presentó al cobro, ese saldo, ese cheque de mi contabilidad ya está restado, pero no está restado de la del banco. Entonces ahí sí lo vamos a tener que restar del banco para después que nos dé la igualdad. Claro. Lo mismo que un depósito que el banco todavía no haya acreditado. Es decir, yo hago un depósito el día el 31 de marzo, el último día hábil del mes. El banco todavía no lo acreditó. En mi contabilidad ya está sumado el depósito. En el banco no, entonces ahí sí lo voy a tener que sumar Claro, al banco. para que te quede igual. Para que nos quede igual. O sea, cuando nos dan los dos saldos, para llegar a iguales, ahí sí tenemos que sumar y restar transitorias y permanentes, y vamos a registrar solamente las permanentes. Cuando nos da solamente el saldo de la contabilidad, nos limitamos a las permanentes. Ustedes lo que tienen que pensar en esto, chicos, es, de cada situación, o sea, por ejemplo, nos paramos con los dos saldos. Primer situación, ¿qué pasa con esto? O sea, es una permanente, bueno, es una permanente. Y pensar, ¿qué saldo me modifica? Y ahí sumo o resto. Y si es una transitoria, ¿qué saldo me va a modificar el día que esa transición pase? Y ahí voy sumando y restando. Es muy común con el uso cada vez más constante de home banking y de transferencias bancarias, que te aparezcan depósitos, que te aparezcan transferencias que te hacen los clientes y muchas veces no te avisan. Hay bancos y bancos, hay bancos que te indican quién fue el que te hizo el depósito, pero también suele ocurrir que el que te hace el depósito, el cajero, suponte, si en caso de que le hagan un interdepósito, le preguntan en el documento quién va a hacer el depósito y precisamente es el empleado y no es el cliente que te debe. Por eso que es importante que uno haga la conciliación para poder identificar cada uno de los depósitos que te aparecen de la misma forma que te aparecen los gastos. En el caso de que te aparezcan transferencias o depósitos, lo que deberíamos hacer es registrar el ingreso del dinero en el banco y la baja de deudores por ventas o deudores clientes, porque fue el cliente que te hizo el pago, ¿sí? Pero deberíamos identificar esas diferencias, esos interdepósitos o esas transferencias siempre van a ser diferencias permanentes, porque si yo no registro ese cobro, ese pago de parte del cliente, nos va a quedar la diferencia sin poder conciliar. Una pregunta. Sí, Rafa. Cuando es gasto de mantenimiento, por ejemplo, que te dice que tenés, que no se habían registrado gasto de mantenimiento por febrero y marzo, ponele. ¿Vos cuando registrás eso en tu libro diario, lo ponés 100 y 100 o 200 y... O sea, 100 ¿Cómo? cada ¿100 y mes 100? o los 200? No, en 100 este por caso, cada mes. no, en este caso hace todo junto, porque acá no estamos queriendo identificar si vos sabés devengado o no para apropiar resultados al periodo. Estamos queriendo ver si realmente identificás si la diferencia es permanente o transitoria. Digamos, el objetivo del práctico en este caso es otro. Listo. Gracias. Vero, ¿Sí?
Yo acá estaba viendo los ejercicios de composición de sociedades, cuando se Sí, conforman. sí, ¿Capital suscripto era lo mismo que capital social? sí. O sea, vos lo estás hablando por el lado de la etapa de la suscripción y la integración. Claro, Sí, normalmente trata de usar lo mismo para todo, porque una vez que vos hiciste la suscripción y haces, que yo, Julián, a capital suscripto, después tenés que hacer eso a capital integrado. O sea, le vas a tener que cambiar el nombre, pero trata de usar todo el mismo, o sea, usás capital social. listo. Y después acciones en circulación para las anónimas. Para las sociedades anónimas, exacto. Listo. Y yo después te quería preguntar si podías hacer así algún ejemplo o explicar el tema de cuando tenés que sacar la prima de emisión, que te pide calcularla y no te la da. Que creo que tenés que sacar el BPP y después multiplicar, algo así es. Claro, había un caso de esos que se lo subí. En ese caso lo que van a tener que hacer es fijarse al cierre el valor de las acciones, o sea, el valor total del patrimonio neto, lo dividen por la cantidad de acciones y ahí les va a dar el valor patrimonial proporcional. Y eso, con la diferencia del valor original, ahí tienen la prima de emisión. Fíjate que había un caso de esos. Sí, en En, los una- adicionales. en los adicionales había un caso de eso. Está bien clarito, pero vos lo habías hecho ese, Julián, me parece. Sí, sí, pero era como para Ah, repasarlo. y tendríamos que buscar un ejemplo. Si quieren, vayan viendo, no Así sé que, si tengo alguno. así que hacemos así, Vero, el patrimonio Sí, neto sí, total. el patrimonio neto lo dividí por la cantidad de acciones y ahí te va a dar, porque vos pensás que cuando el patrimonio neto original, lo único que tenés son las acciones al inicio. Sí, Entonces, al cierre vas a tener, el patrimonio neto va a estar formado de capital más resultados. Quiere sí. decir que ya ahí la acción va a tener un porcentaje correspondiente a los resultados. Entonces, si vos dividís el total del patrimonio neto sobre la cantidad de acciones que tenés, por ejemplo, en el original el valor de la acción era 15, ¿no? Sí, En el original, patrimonio neto sobre cantidad de acciones te daba que el valor nominal de la acción era 15. Al cierre, como tenés resultados junto con el capital, el valor te va a dar un poquito más. ¿Por qué? Porque te va a ser la proporción del resultado para cada una de las acciones. Entonces, si vos haces el total del patrimonio dividido las acciones y te va a dar 15,50, ese 0,50 va a ser la prima de emisión. y a ese 0,50 lo multiplico por el total de las acciones. Las acciones que querés emitir, exacto. Listo. Vos pensás que la prima de emisión es la parte que los accionistas viejos ya fueron ganando, digamos. Entonces, si al cierre del ejercicio yo veo, bueno, aquella empresa ya ganó, me quiero sumar ahí, pero me voy a sumar, obviamente, al valor inicial más la prima de emisión, no me voy a sumar al valor inicial, porque no los estaría embromando a los accionistas originales. Claro, esa prima de emisión sería la diferencia entre el valor nominal y el valor que Y ahora el valor al cierre del BPP, exacto. Listo, gracias, Ver. Bien, listo. A ver, ¿quién más? Pero ahí hay una consulta sobre previsiones. Estefanía ¿A dónde? dice, sigue teniendo dudas con previsiones en crédito. Me cuesta darme cuenta cuándo se usan y cómo se constituyen. Estefanía, la previsión se constituye al final de cada ejercicio. La finalidad de constituir una previsión es, como la palabra lo indica, prever una futura incobrabilidad. Hay dos formas de constituirla, utilizando un método objetivo o utilizando un método subjetivo. Si usamos el método objetivo, lo que hacemos es constituir la previsión teniendo en cuenta algunos objetivos, valga la redundancia, en base a ratios que nos sucedieron en el pasado. Por ejemplo, podemos llegar a comparar o a sacar
el ratio o el índice de cuánto nos representó, porcentualmente hablando, la cifra de incobrables respecto de el saldo en deudores por venta. Si hacemos este índice o este ratio, miramos, por ejemplo, los últimos 5 años y podemos decir que en promedio hemos tenido un porcentaje del 2%, 3%, el porcentaje que sea, de incobrable. Y tomamos objetivamente ese número para aplicarlo al saldo de deudores por venta al cierre del ejercicio que estamos trabajando, por ejemplo, 31 de mayo del 2020, y de ese cálculo sale el importe para constituir la previsión. ¿Cómo sería el asiento de constitución? Deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Recién, en el nuevo ejercicio, vamos a utilizar esa previsión que hemos constituido al cierre del 31 de mayo del 2020. Recién a partir del 1 de junio del 2020 vamos a estar utilizando esa previsión. Si no utilizo el método objetivo, puedo hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los deudores, tratar de identificar aquellos deudores que yo creo que pueden llegar a tener inconvenientes y sumar lo que nos deben todos estos deudores y el monto de esa previsión a sacarlo de esa sumatoria. El asiento no cambia, se hace de la misma manera, deudores incobrables, resultado negativo, a previsión para deudores incobrables, cuenta paz. Esa es la constitución. Empieza el nuevo ejercicio, la cuenta previsión para deudores incobrables ya tiene un saldo acreedor que fue el asiento de constitución, y durante el año pueden aparecer incobrables. En el caso de que aparezcan esos incobrables, los vamos a dar de baja de la cuenta del rubro créditos en la que se encuentren. ¿Por qué digo en la que se encuentren? Porque ese cliente puede estar registrado como un deudor por venta, puede estar registrado como un deudor moroso, puede estar registrado como un deudor en gestión judicial. Depende en qué cuenta contable se encontraba registrado, esa cuenta contable es la que vamos a acreditar y vamos a usar como contrapartida la previsión para deudores incobrables al débito. Ahí la estamos usando. Cuando termina el nuevo ejercicio, sería el ejercicio que empezó el 1 de junio del 2020 y que termina el 31 de mayo del 2021, ahí revisamos qué es lo que vamos a hacer con la previsión que vamos a constituir para el ejercicio que se iniciará. Y volvemos a hacer el mismo análisis. Nada más que le agregamos qué decisión tomamos con el saldo que nos queda de la cuenta previsión. Si nos queda algún saldo, lo podemos considerar para la nueva previsión, lo podemos recuperar y hacer una previsión por el total, pero esas serían las cuestiones que tendríamos que ver. Si vos tenés algún ejercicio puntual, con alguna duda puntual, que no te des cuenta cómo resolverlo, decímelo. Claro, porque yo no me daba cuenta cómo dar de baja, o sea, digo, deudores incobrables no lo podía poner en el haber, digamos. O sea, Vero, seguí vos, Vero, que tengo una llamadita con Pablo. Sí, Seguí yo vos, Vero. justo estaba contestando acá y estaba media perdida en lo que estaba hablando porque estaba contestando en el chat. A ver, ¿quién era la que estaba preguntando? Tefi. Yo, Estefanía. Sí, a ver, decime, ¿cuál es la pregunta en sí? Sí, porque yo no me daba cuenta cómo dar de baja la previsión, digamos, porque deudores incobrables no lo podía poner en el haber, no se puede poner. No, deudores incobrables, el único momento en que lo vas a tomar es para crear la previsión. Pensá en eso. Vos vas teniendo, a ver si te la hago más clarita, vas teniendo todos los hechos durante el año, ¿no? Llega fin de año, sabés que tenés que crear la previsión.
¿Qué significa la previsión? Tener en cuenta que del total de la gente que te debe, alguno no te va a pagar. Entonces, a esas personas lo vamos a llamar deudores incobrables, cuenta de resultado negativo. Y al cierre del ejercicio vamos a crear la previsión. Es decir, durante todo el ejercicio, compramos, vendimos, llega el cierre. Ponele que tenés al cierre deudores por venta o deudores morosos por 100.000 pesos. Y vos considerás que el 30% de esos 100.000 no te van a pagar. Es decir, que va a ser una pérdida. Entonces, al cierre del ejercicio, vas a hacer deudores incobrables a previsión. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Eso es todo lo que vas a hacer durante ese ejercicio. Al ejercicio siguiente, cuando se empiece realmente a dar que ese 30% no te está pagando, ahí empezás a usar la previsión. Y vas a hacer previsión al debe, deudores morosos al haber. Ah, bien. ¿Sí? O sea, deudores incobrables, cuenta de resultado negativo, la vas a usar nada más que cuando creas la previsión, porque justamente es una cuenta de resultado negativo. Y de ahí en más, al ejercicio siguiente, cuando tengas que usarla, la vas a usar siempre debitándola y vas a acreditar el tipo de deudor que no te está pagando, que ya consideras que no te va a pagar. O que no, que ya consideras no, que ya sabes que no te paga. Por eso estás usando la previsión. Claro. Y, A ver, sí. y, por ejemplo, el ejercicio nos va a decir por qué método hacer. Sí. Los enunciados están todos bien claritos y les va a decir hacerlo por método objetivo, hacerlo por método subjetivo, les va a decir. Eso quédense tranquilos. Cualquier cosa, enseguida nos mandan una pregunta y vamos a estar. Una consulta. Vero, queda menos de un minuto. ¿Querés que ya iniciemos otra? Sí, déjame ver a ver si falta contestar algo acá, o si no le contestamos. Le saqué una foto y ahora si querés la resolvemos. Ah, listo, o que haga un copia y pegue y lo pegue en el próximo. Hacemos Dale. así. Ahí va Listo. otra, chicos.